Continuamos con más de La Otra Opinión. Ya estamos en contacto, perfecto. Pero antes, oyentes, amigos, de establecer el siguiente contacto, efectivamente, queremos contarles rápidamente, amigos de la frecuencia 89.5, que un temblor de 4.1 se registró en Manabí la madrugada de este martes, ecuatorianos y ecuatorianas. Y vamos de inmediato a establecer el contacto, señoras y señores, con el señor Manuel Pallares Carrión. Manuel Pallares Carrión, él es director ejecutivo de la Fundación Raíz Ecuador. Señor Pallares, muy buenos días, bienvenido a Radio Chachi. La población ecuatoriana le escucha. Su saludo preliminar a la audiencia de Radio Chachi. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la población Chachi. Ya he trabajado algún tiempo con los Chachi, empezando con la época de la pandemia, donde se hicieron, de parte de la fundación, se canalizaron alimentos para que la gente pueda soportar esos meses que tuvimos la cuarentena y que afectó mucho la economía. También recuerdo que apoyamos a las comunidades chachis con tema de medicamentos y de insumos para los subcentros de salud, especialmente para lo que tiene que ver con la atención a las mujeres. También después del terremoto trabajamos con la comunidad Balsar, reconstruimos algunas casas después del terremoto. Entonces ya tenemos desde el 2016 un trabajo con los Chachi en Esmeraldas y esperamos continuar adelante. Nos parece sumamente importante fortalecer a la comunidad Chachi, al pueblo Chachi, fortalecer sus capacidades de resiliencia, que son probadas. Digamos, los Chachi se han mantenido con su cultura durante siglos, a pesar de todas las presiones externas. Entonces, la resiliencia de los Chachis para sobrevivir, para mantenerse, está ahí. A lo que nosotros nos interesa es fortalecer esa resiliencia para que, digamos, el pueblo Chachi pueda surgir, pueda resistir las amenazas que tiene. Ahora, ustedes saben, los Chachis tienen muchas amenazas, tanto del clima, el fenómeno del Niño, los temas de la minería, de la violencia, en fin. Entonces, nuestro propósito es fortalecer al pueblo Chachi para que pueda tener mayor capacidad de resiliencia. Y bueno, un saludo a todas las comunidades chachis que me están escuchando y ojalá pronto pueda estar por ahí. Ahora, señor Pallares, para empezar a conversar a profundidad respecto a algunos convenios que habría suscrito la Fundación Raíz Ecuador con la Federación de Centros Chachi, con la Confenaye, señor Pallares, cuéntenos fundamentalmente cuál es la vocación de la Fundación Raíz Ecuador. Bueno, nosotros trabajamos en varios frentes. En la provincia de Esmeraldas nos conocen mucho por un proyecto que se llama CAEMBA. El proyecto CAEMBA de la Fundación Raíz construye casas a familias de extrema pobreza, sobre todo en el sur de Esmeraldas y en el norte de Manabí. Trabajamos muy poquito con la población chachi en el tema de vivienda, pero sí en la isla Vargas Torres tenemos, me parece que una o dos familias chachi, o que digamos que son mixtas entre chachis y gente de la digamos, afros o mestizos en Atacames también. Entonces el proyecto CAEMBA es un proyecto muy grande que trabaja Fundación Raíz. Construimos aproximadamente 100 casas al año en diferentes sectores. También ahí es que trabajamos en Balsar, reconstruimos alrededor de 16 casas después del terremoto. Y también trabajamos en todo lo que es la gestión de riesgos, la preparación ante amenazas, porque justamente somos una fundación que nació después del terremoto y trabajamos bastante con población indígena. Justamente como mencionaste ahorita, estamos trabajando en la Amazonía con algunos pueblos a través de la Confenaye y en la costa con los Chachi, porque entendemos que los pueblos indígenas tienen una organización propia y tienen una capacidad y un derecho al autogobierno, y que ese autogobierno solo puede ejercerse efectivamente si la población indígena cuenta con los medios para hacerlo. Y uno de los medios importantes para ejercer el autogobierno es tener sistemas de información que les permita conocer a detalle lo que pasa en las comunidades. Por ejemplo,
En efecto, señor Payares, tenemos entendidos que ustedes ahora sí, como Fundación Raíz Ecuador, de la mano con la FECHE y a propósito de esa buena articulación, de ese impulso que da la CONFENAIE, ustedes están transitando con la FECHE a través de un convenio sobre la base de un plan de mejora de vida de la nacionalidad chachi. Cuéntenos un poco, en definitiva, en qué consiste este convenio y por qué sendero el día de hoy ustedes están transitando. Bueno, principalmente nuestro objetivo es fortalecer a la FECHE en su capacidad de tener información sobre el pueblo chachi para enfrentar riesgos y amenazas. Entonces, realizamos ya un primer censo de las comunidades chachis, encontramos una población de alrededor de 17,000 personas, tenemos ya información bastante pormenorizada de cada comunidad. Esta es información que vamos poco a poco a ir digiriendo y procesando para que también los chachis puedan utilizarla para exigir mejoras en la educación, mejoras en la salud. Encontramos cosas importantes como por ejemplo que solo el 1% de la población chachi tiene agua potable. En algunos lugares hay agua entubada, pero agua potable solo el 1%. Lo cual muestra una brecha enorme sobre el resto de la población nacional, porque a nivel nacional el acceso al agua potable es del 75%. Entonces, encontramos ahí un abandono a los chachis en cuanto a infraestructura sanitaria, y la información que estamos levantando va a servir a los chachis para exigir al Estado la atención debida, para poder acercarse a otras ONGs, a la cooperación internacional, para ir cerrando estas brechas, digamos que los chachis estén al menos igual que el resto de la población. Pero también esta información nos va a servir y nos sirve para las emergencias. De hecho, ya se ha trabajado en 2 casos, en junio del año pasado, cuando hubo esas inundaciones, en San Salvador, por ejemplo, se logró canalizar ayuda de la Secretaría de Gestión de Riesgos a través de la FECHE. En el caso del fenómeno del Niño actual, estamos monitoreando las comunidades para ver qué es lo que necesitamos ahora o qué necesitamos a futuro. Pero lo importante es que la FECHE va a tener un sistema de información que le va a permitir gestionar los riesgos, las amenazas y también las necesidades de desarrollo. La idea es fortalecer el autogobierno de los chachis a través de la FECHE con estos sistemas de información, y también hemos aportado y vamos a seguir aportando al fortalecimiento de la radio, porque justamente este medio por el que yo tengo en este momento el honor de estar hablando es un pilar importantísimo para los chachis, porque les permite comunicarse con toda la población, les permite comunicarse con no solamente con los chachis, sino con toda la gente de la provincia de Esmeraldas. Es un mecanismo de autogestión para la organización chachi, y obviamente es uno de los medios más importantes en caso de emergencias, porque es a través de la radio donde uno puede comunicarse el rato que hay un terremoto, hay una inundación, hay algún tema de conflicto armado. También queremos fortalecer la capacidad de la radio chachi para educar a la población chachi en temas que tienen que ver justamente con estas amenazas y emergencias. Estamos produciendo junto con la FECHE y con la radio programas, y vamos a seguirlos produciendo y ojalá los vayamos sofisticando más. Queremos... Señor Payares, usted esta mañana ha puesto al desnudo una situación realmente lacerante, una situación que habla de vulneración de derechos, porque prácticamente al usted señalar que apenas el 1% de estos 17,000 hermanos chachis que viven en la provincia de Esmeraldas tienen agua potable, esto habla de discriminación, esto habla de marginación, esto habla de vulneración de salud. Ahora, aparte de ese dato revelador gravísimo que el día de hoy usted acaba de compartirnos, ¿con qué otra información ustedes se encontraron a propósito de este censo? Por ejemplo, ¿qué dicen los datos en materia de salud, en materia de educación, en materia de reactivación del campo, de la parte rural, de la producción? Bueno, a ver, el trabajo que hemos hecho con los chachis generó una gran cantidad de información que tenemos todavía, digamos, un poquito de retraso en clasificarla y ordenarla. Estamos justamente contratando una persona que sea un experto en análisis de datos para procesar toda esa información, porque trabajamos con una encuesta de más de 150 preguntas, pero obviamente encontramos deficiencias enormes en cuanto al estado de las aulas, de la infraestructura de educación, de la cantidad de profesores respecto a la población.
de la infraestructura sanitaria, digamos, en ninguna de las poblaciones chachis tenemos sistemas sanitarios, tratamiento de aguas. Poco a poco, bueno, y ojalá no tan poco a poco, vamos a ir procesando esa información y esa información nos va a servir como una plataforma para que los chachis exijan sus derechos y puedan, digamos, utilizar esta información para llamar a la cooperación, al Estado, a los municipios, a resolver estas brechas enormes, porque sí vemos que la población chachi, siendo la más antigua de la provincia de Esmeraldas, población, digamos, la que queda original prácticamente de la provincia de Esmeraldas, es la población más desatendida de la provincia. Mañana con 24 minutos, 8 de la mañana con 24 minutos. Esta es la primera emisora comunitaria de la República del Ecuador, Radio Chachi. Gracias por la confianza que ustedes mañana a mañana depositan en esta estación radial. Y de acuerdo con nosotros, con el mensaje que diariamente recibimos de nuestro presidente, el licenciado Santiago de la Cruz, por esta emisora deben fluir todas las corrientes del pensamiento. Continuamos con este diálogo con el señor Manuel Payares, representante de la Fundación Raíz Ecuador. Señor Payares, le cuento que yo me quedé realmente sorprendido hace algunos días. A través de mi WhatsApp pude observar un video en donde un equipo de hermanos chachis se preparaban tecnológicamente en esto de manejo de dron y de otros equipos de última gama. ¿Cuál es la intención al capacitar a los chachis con esta nueva tecnología de punta? Bueno, una de las cosas más importantes de este proyecto y que va a durar 3 años y posiblemente 4 años, así que se va a ir profundizando esto, es preparar a jóvenes chachis en lo que se llaman sistemas de información geográfica. Justamente un sistema de información geográfica es un mecanismo en que uno puede tener enormes cantidades de información sobre la población, pero ubicadas en un sistema centralizado, vinculado a los lugares. O sea, saber cuánta gente vive en una comunidad, cuáles son las necesidades de esa comunidad, y que eso se convierta en una herramienta de autogobierno para los chachis. Nosotros estamos fortaleciendo no necesariamente solo a las comunidades, sino a la FECHE, porque entendemos que la FECHE, la organización chachi, la que tiene que llevar adelante los procesos de lucha por los chachis, y esos procesos de lucha no son posibles si los chachis no tienen la información necesaria. Entonces, ahora justamente estamos entrenando a jóvenes chachis a manejar sistemas para tomar datos en el campo a través de teléfonos y el manejo de drones. El manejo de drones, por ejemplo, nos va a permitir tener lo que se llama levantamientos topográficos, ortofotos de cada comunidad chachi. Esa información es súper útil para poder diseñar, por ejemplo, sistemas de agua o sistemas sanitarios para cada comunidad, porque el dron ya nos hace un levantamiento topográfico de cada comunidad. Eso nos va a poder servir, por ejemplo, para hacer un monitoreo del territorio, para poder ver qué pasa con el tema de las invasiones, qué es lo que pasa con el tema de actividades ilegales que ocurren dentro del territorio chachi, y que los chachis puedan contar con información que sea irrefutable, que sea moderna, que sea efectiva y que sea, digamos, actual, para poder intervenir en estas cosas y poder cuidar el territorio chachi y poder cuidar a la población chachi. Sin las herramientas de medición no se puede, digamos, transmitir las necesidades de los chachis, los problemas de los chachis al resto del mundo, y lo importante es que los chachis tengan estas capacidades y tengan capacidades modernas, tengamos jóvenes capacitados, jóvenes que están aprendiendo, que ya han recibido un título como técnicos de sistemas de información geográfica, y que van a poderse sumar al equipo de las FECHE para enfrentar un montón de riesgos, un montón de amenazas y de retos que tiene la población chachi. Por eso es súper importante capacitar a los jóvenes. Tenemos entendido y comprendido, es más, tenemos la certeza que otro de los componentes del convenio para mejorar las condiciones de vida de la nacionalidad chachi, de la FECHE, a nivel institucional, su fortalecimiento, este componente comprende también el fortalecimiento de la emisora en la cual el día de hoy estamos hablando, estamos dialogando. ¿Cuál es la meta, señor Payares? Bueno, estamos trabajando con la FECHE justamente en este tema. Ya hemos hecho algunas mejoras. Encontramos que había una falta de inversión en la radio. Ojalá podamos ampliar la frecuencia más hacia el sur también, o sea, la capacidad de la radio para ir más hacia el sur. Fortalecer la capacidad de producir material educativo a través de la radio.
y fortalecer la radio en diferentes ámbitos, porque entendemos que sostener la radio es muy difícil, porque que realmente es complicado hacer las inversiones en la radio, pero entendemos la importancia de la radio para que la población chachi pueda comunicarse con el resto del mundo y pueda comunicarse internamente y pueda ser utilizada la radio como un mecanismo de educación para los chachis. Entonces, vale la pena en este punto del diálogo, si cabe el término, poner una dosis de algunas preguntas que permitan ir también aclarando algunas situaciones que cree la comunidad pasa con este convenio. La FECHE maneja dólares en efectivo a propósito de este convenio, o cómo se da esta relación de cooperación, señor Manuel Payares. Bueno, en realidad la FECHE en momentos específicos maneja fondos nuestros en cantidades bastante limitadas. No es que la FECHE maneja el fondo, lo hacemos nosotros hacemos las compras, hacemos eso todo en conjunto con la FECHE, pero digamos, si es que hay que hacer la entrada de un grupo técnico de la FECHE a una comunidad, nosotros hacemos un presupuesto, la FECHE lo maneja, hemos tenido siempre una respuesta y una responsabilidad muy buena de la FECHE en todos estos temas administrativos. De hecho, creo que es la organización indígena con la que trabajamos donde vemos mayor madurez en la administración de los recursos y por lo tanto hemos podido trabajar sin problemas. Pero claro, no es que la FECHE está manejando este fondo de manera absoluta, sino que lo manejamos en conjunto y hacemos las compras, las adquisiciones siempre coordinadamente entre el personal de la FECHE y la fundación. Los fondos producto y los fondos económicos producto de este convenio, ¿de dónde provienen, señor Payares? Todo este proyecto en este momento viene de parte de USAID. Esto es, digamos, un aporte del gobierno de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos, y es bastante interesante porque viene dentro de una política que ha aprobado la USAID de apoyo a los pueblos indígenas en todo el mundo. Entonces, hay un interés bastante fuerte y un respaldo bastante fuerte de USAID para los pueblos indígenas de Ecuador y a nivel mundial también. Tal como están las cosas y la relación que existe entre Fundación Raíz y la FECHE, ¿ustedes van a continuar trabajando con esta entidad, señor Payares? ¿Hay un poco de confianza? Sí, completamente. Hemos tenido un trabajo bastante positivo con la FECHE y vemos la importancia de los chachis en la provincia de Esmeraldas, la importancia de fortalecer a los chachis porque los chachis están enfrentando una serie de temas como amenazas ambientales, actividades ilegales y obviamente también los riesgos de tipo natural, de tipo geológico. Y fortalecer a los chachis es fortalecer al Ecuador. Nosotros creemos que los pueblos indígenas son una columna vertebral de este país. Son una de las pocas, digamos, sectores de la población ecuatoriana que están organizadas y pueden articular acciones y por eso nosotros le damos mucha importancia a trabajar con pueblos indígenas y fortalecer su capacidad de resiliencia y de enfrentar los riesgos y las amenazas porque de esa manera estamos aportando también a la resiliencia del país entero. A las 8 de la mañana con 30 minutos hemos dialogado con el señor Manuel Payares, representante de la Fundación Raíz Ecuador. Y nosotros como periodistas creemos en las grandes alianzas, creemos en la sinergia, creemos en la cooperación, creemos en el auxilio mutuo cuando en efecto esta provoca bienestar. Y nosotros tenemos la convicción que este convenio que ha rubricado la FECHE con la Fundación Raíz Ecuador está transitando por el sendero correcto, por el sendero de la oportunidad para la nacionalidad chachi, de tal manera que saludamos este tipo de acuerdos de cooperación. Señor Payares, buenos días, un abrazo a la distancia, su mensaje final a la población ecuatoriana. Bueno, mi mensaje final, sobre todo a la población chachi, es a los jóvenes que aprovechen de lo que estamos haciendo ahora. Creo que vamos a dejar capacidades importantes, asimismo como nosotros, por ejemplo, levantamos información sobre las vulnerabilidades de los chachi, los mismos sistemas que estamos usando y la misma capacitación que damos a los jóvenes podría servir, por ejemplo, para que ustedes tengan un censo de la producción de cacao o de la producción de diferentes productos. Vemos que muchos chachis que han salido de su territorio a estudiar no están aprovechando de su vínculo con el territorio.
y de las posibilidades que pueden tener los chachis que están por fuera de su territorio para comercializar productos chachis, para abrirse a mercados. Y quisiera yo invitar a los jóvenes chachis a pensar en cómo su territorio puede ser una plataforma de desarrollo y no simplemente salir del territorio a buscar otras oportunidades, sino volver a mirar al territorio, que hay muchas oportunidades ahí. Buenos días, señor Payares. Muchas gracias por su participación. Ura que penene.